Mi nombre es Paola Montserrat Manuel Ortiz, pertenezco a la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo. En esta ocasión expondré el tema de la enfermedad de las vacas locas. Para empezar a introducirnos en este tema, para empezar a introducirnos un poquito más de este tema y tener un poquito más de conocimiento de qué es esto, voy a hablar sobre la definición o qué es la enfermedad de las vacas locas. La enfermedad de las vacas locas es una encefalotopía espongiforme vacuna. Es así como, este es su nombre real. La enfermedad de las vacas locas es como, es un término general que se le da porque pues las vacas realmente, o sea, como es que los ganaderos explicaban el comportamiento de sus vacas, decían que estaban locas. Por eso mismo es que se ha quedado esto de que la enfermedad de las vacas locas, pero en realidad es una encefalotopía espongiforme vacuna causada por priones. Los priones son un tipo de partículas infecciosas. Las enfermedades por priones son infecciones degenerativas y progresivas que afectan al sistema nervioso central del ganado vacuno. Esta enfermedad no se queda únicamente entre animales y ganado vacuno. Esta enfermedad proviene también ya de otro animal, de otra especie que contagió a este ganado vacuno, y este ganado vacuno puede contagiar igualmente a los seres humanos. ¿Y cómo es que es su contagio? ¿Cómo es que esto se transmite? Bueno, pues volvamos a lo mismo. El prión es una proteína alterada causante de un grupo de enfermedades degenerativas. Estas son transmitidas al hombre por medio del consumo o ingestión de carne contaminada. Vamos, voy a explicar ahora sí. Creo que no se alcanza a ver muy bien, me marca mucho el reflejo, pero voy a explicar esto. El proceso de infección, o sea, el proceso de contagio es este. Una vaca, al ingerir algún alimento contaminado, esta proteína, este prión, entra y altera sus proteínas. Después de eso, como todos sabemos, el ganado vacuno se usa para consumo humano, claramente se usa para consumo. Entonces, después de contagiarse, la vaca regularmente casi nunca se nota esta enfermedad porque tarda muchos años en extenderse, lo que decía, es degenerativa. Entonces, para el humano, ¿cómo es que se contagia el humano? ¿Cómo es que este prión pasa al humano? Bueno, pues esta enfermedad, este prión, esta proteína alterada, pasa al humano por la ingestión de una carne contaminada de vaca. Esto es lo que... Así es como este proceso, este es un proceso muy corto, o sea, realmente no hay mucha ciencia en cómo explicar este proceso, pero realmente todo es una cadenita. La vaca come algo infectado, la vaca se vuelve alimento para el humano lo consume y si está infectado, pues se infecta. Vamos a ver su origen. La enfermedad de las vacas locas o la encefalotopía espongiforme vacuna es de un origen reciente, al menos me parece que de esta década, es de origen reciente. Parece que fue provocada. La verdad es que no encontré realmente algo muy exacto, pero había una teoría que se repetía muchísimo en todas las fuentes de información que yo buscaba. Y es que esta encefalotopía espongiforme vacuna se obtuvo o bueno, el ganado vacuno la obtuvo por medio de una enfermedad anterior que le daba a las ovejas. Esta se llama, a ver si no me equivoco, Scrappy. Scrappy es como se llama la enfermedad que afectó a las ovejas. En los mataderos, cuando hay carne
que no se ve bien, que piensan que no va a ser muy comercial en el mercado, lo que hacen es venderla por precios demasiado accesibles a ganaderos. Estos ganaderos la procesan para crear el alimento de las vacas. Entonces fue así como es que dio origen a esta enfermedad de las vacas locas, porque las ovejas, obviamente lo que se iba quedando, que eran desperdicios, por así llamarlo, que los ganaderos de las ovejas no vendían y que vendían a precios accesibles a los ganaderos que tenían vacas. Esta era carne infectada ya por el scrappy, que también es una enfermedad provocada por un prión. Al, este, al, las vacas, al consumir esta carne, este proceso, este alimento ya procesado con todo ese desperdicio que quedaba en los mataderos de las ovejas, fue como se contagian. Entonces, este es el origen que... Así es el origen, o sea, así es como ellas, cómo se transmite esa enfermedad, cómo es que ellos generan esa enfermedad, cómo es que se genera esa enfermedad, como ya me perdí un poquito, pero es así como, es el origen, este es el origen totalmente de cómo es que las vacas obtuvieron este prión degenerativo en su sistema. Las causas de esta enfermedad. La proteína prión se encuentra de forma natural en los mamíferos. Esta proteína la tenemos, pero no es degenerativa. No es degenerativa, al menos que se encuentre alterada. La estructura encefalopatía espongiforme aparece cuando la estructura normal de esta proteína prión se altera. La proteína prión alterada, PRPSC, actúa sobre las proteínas prión normales, PRP, y consigue que estas cambien también su estructura poco a poco. Aparecen malformaciones en las células del cerebro, en las neuronas. El prión alterado provoca agujeros en las neuronas. Visto el microscopio, el tejido cerebral adquiere la apariencia de una esponja. ¿Por qué el nombre de espongiforme? Bueno, creo que no se alcanza a notar de igual manera. Una parte del cerebro empieza a tornarse, empieza a tener muchos hoyitos, como una esponja, demasiados hoyitos. Entonces, es así como es que esto puede ser detectado, como es que este prión es detectado a la hora de checar una parte del cerebro bajo el microscopio. Lo que hace, o sea, el diagnóstico base de si tienes la enfermedad o no, es que una parte de tu cerebro tenga la característica de ser una esponja. Las causas son esas. Las causas de la enfermedad son que provocan degeneraciones, provoca una degeneración amplia en el sistema nervioso central, tanto de los humanos como de los animales. Y claramente se llega a la muerte. Vamos a hablar de las características de los síntomas de esta enfermedad. Esto lo voy a decir tal y como lo encontré en internet porque no puedo resumirlo. Ya es información base, o sea, creo que alterar esto con mi propia perspectiva no estaría nada bien. Entonces, los primeros síntomas son depresión, delirios, alucinaciones. Esta parte es lo que yo encontré que causan los humanos. Viene también la ataxia, que es rigidez en los miembros y pérdida del control de movimientos. La enfermedad degenera en demencia y las víctimas suelen fallecer un año después. Esto, como repetía, es en humanos. En animales, los animales que presentan esta enfermedad presentan estos síntomas, que son comportamiento nervioso o agresivo, depresión, hipersensibilidad al sonido y al tacto, crispación, temblores, posición anormal, descoordinación y dificultad para levantarse de la posición de reposo, pérdida de peso o disminución de la producción lechera. Estos son los síntomas que yo he encontrado y que al parecer son los síntomas
con los que podemos definir o tener un pequeño diagnóstico muy propio de si tenemos o no la enfermedad. De igual manera también los animales, o sea, esta información es lo que puede determinar si el ganado está infectado o no de esta enfermedad. De igual manera, estas prevenciones que encontré no las voy a modificar con mi punto de vista ni con resumen. Las voy a leer tal y cual como las encontré en el medio de investigación que, bueno, con el cual anduve tomando información. Medidas de prevención y control para esta enfermedad. Una estrategia eficaz para prevenir la introducción o hacer frente a los casos de encefalotopía espongiforme bovina comprende la vigilancia específica de los casos de enfermedad clínica neurológica, transparencia en la notificación de casos de EEB, pruebas tamices en la faena de rutina, controles de seguridad para la importancia de especies rumiantes en pie y sus productos, conforme al código terrestre de la OIE. Eliminación del material específico de riesgo, tejido cerebral o espinal, durante el sacrificio y procesado de los canales. Prohibición de la inclusión de tejidos MER en los piensos animales a fin de suprimir de la cadena alimenticia el material potencialmente contaminado. Bueno, creo que sí voy a dar una pequeña así conclusión de esto. Las prevenciones para esto es, a la hora de sacrificar al ganado, al animal, se le tiene que hacer un cierto examen neurológico para ver y determinar que su cerebro no contenga esta característica de tener cierta parte de su tejido como una esponja. Esto es lo que descarta totalmente de que el animal esté contagiado. De igual manera, ya está prohibido, ya es una práctica prohibida el hacer lo que les comentaba hace rato, que es el que los desperdicios que quedan en mataderos de ovejas o cualquier otro, ya no se hagan o ya no se produzca el alimento para estos animales con esos desperdicios que quedan, porque de ahí mismo es de donde proviene la enfermedad, de todo ese desperdicio que quedaba en los mataderos. Entonces, esto ya es una técnica, ya es algo prohibido totalmente, ya es algo que no, ya es una prevención prohibida e ilegal que ya no se puede hacer. También controles de seguridad con los animales mientras están en el ganado. ¿Esto qué quiere decir? Que se les tenga, o sea, como ya había dicho, hay muchos síntomas que son muy reconocibles y más en un animal. Entonces, también tener mucha como cautela con estos animales cuando están en el ganado, cuando están bueno, en esto, cuando el ganadero los está cuidando, tiene que también tener esta certeza de cuidar y conocer a sus animales, porque claramente es que los síntomas son muy fácil de detectar en un animal, y como lo mencionábamos, que era que tenían mucha descoordinación, parecían locas, ¿sí? Es lo básico, así lo dejaría, como que tengan comportamientos fuera de lo normal, de lo que podría tener comportamientos básicos una vaca. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico, como ya mencionaba también en la diapositiva anterior, es tener un diagnóstico no meramente clínico, pero sí una observación de cada animal para ver cómo es que actúan. Bueno, hasta la fecha de hoy no existe un diagnóstico que confirme muy precisamente la presencia de este agente infeccioso. Dice, tal y como se indica en el manual de las pruebas de diagnóstico y de las vacunas para los animales terrestres de la OIE, el diagnóstico se puede realizar a través de la histopatología.
es decir, por medio de examinación microscópica del bulbo raquídeo, una porción del cerebro. Es lo que les comentaba. Eso es lo que también se tiene que hacer antes de vender cualquier animal, antes de pasar esto a ser consumo humano. Tiene que tener esta prueba de una parte, como dice aquí, una porción del cerebro para que se descarte o se determine o se vea si es que padece la enfermedad o no. Que como vimos ya no es tan difícil caracterizar una parte del cerebro si está enfermo o no el animal. Eh, Todo tiene relación. Si tiene muchos orificios, si parece como una esponja, si la corteza, o sea, si la porción de cerebro que están estudiando tiene esos orificios y parece esponja, es un animal que no va a poder ser consumido, es un animal que realmente no estoy muy enterada de qué harían con esos animales. Eh, si los desechan, bueno, no creo que se vuelvan alimento, porque pues eso también ya está prohibido. No tengo mucho conocimiento acerca de qué es lo que sucede con esos animales que dan positivo a esta enfermedad. Pero sí, para los animales sí se tiene que hacer antes de pasar a ser consumo humano, tiene que diagnosticarse que no tengan esa enfermedad viendo bajo el microscopio una porción del cerebro y descartando que tengan la malformación de que parezca esponja. Bueno, y como estadísticas, no encontré una estadística oficial, esta la saqué de internet. Me pareció que no es falsa, me pareció una buena información y voy a explicarlo un poquito. Desde que esto se descubrió desde que se empezó a hacer esta estadística en los años 2000, en los años 2000 había solamente un 2% de casos. No había mencionado esto, ¿verdad? Sí, toda esta enfermedad se produjo en Europa. Tuvo su origen en el continente europeo. Entonces, esto es estadística de España. En España fue donde más este brote fue muy tenso, o sea, surgió muchísimo. O sea, como les menciono, esto surgió en el continente europeo. España fue uno de los más afectados con su ganado por esta proteína alterada. Entonces, en los años 2000 había un 2% nada más de casos del ganado vacuno con esta infección. En los años 2001 subió bastante, que fue en un 81. En los años 2000, en 2002 subió a un 127%, que realmente sí era mucho. Su punto máximo lo alcanzó en el año 2003. Y eso sí ya lo había visto en las fuentes de información que había leído, que el año con más, pero más casos fue el 2003. Después de eso, todo fue disminuyendo, todo fue disminuyendo. Todos estos casos fue disminuyendo. Estos casos no los estamos separando de animales y humanos. Estos casos son en general humanos y animales. Entonces, vaya que sí son, bueno, en el 2003 vaya que sí era una cantidad enorme de focos de infección de esta enfermedad. Hasta ahora, en el año 2019, esta estadística se corta hasta el año 2019. Yo creo que porque aún este año no termina y no han sacado una estadística de este año, pero hasta el año 2019 solamente hay otro 2% que como en el inicio. Entonces yo creo que el conocimiento ya de esta enfermedad ha hecho que todo esto disminuya. Como les digo, ya hay medidas de prevención, ya se conocen los síntomas, ya ya hay una manera muy, muy fácil y práctica de identificar cuando el animal está, tiene olvidé el nombre. Bueno, cuando sufre de esta enfermedad. Bueno, esto es todo lo que yo tengo de información. Espero haya sido de su agrado. Otra vez pido disculpas si es que el reflejo no permite que se vean bien las diapositivas. Pero bueno, muchas gracias.